bendiga. Gracias a Dios por este nuevo día que nos concede. Qué bueno que ya estamos aquí, listos. Qué bueno que nos están acompañando en este domingo 22 de noviembre de 2020. Gracias a Dios porque han transcurrido los días y Dios ha permanecido fiel, nos ha guardado hasta este día. Hay mucho que agradecerle, así que vamos a poner en las manos de Dios esta transmisión, este culto que esperamos que sea de bendición para su vida. Buen Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones. Gracias por estar con nosotros en todo momento. Gracias, Dios, porque donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, tú estás ahí, Señor. Te agradecemos, Dios, por estar en medio nuestro, Señor, por escuchar nuestras oraciones, Dios, porque has estado obrando en cada vida y en cada corazón, Señor. Ahora queremos elevar unas alabanzas a ti, Señor. Te rogamos que tú las recibas, Señor, con agrado, que tú te agrades de todo lo que se lleve a cabo en este tiempo, Señor. Te ruego por cada familia, por cada hogar, Señor, donde tu palabra, Señor, se va a escuchar en esta mañana, Señor, y que tú bendigas, Señor, cada familia, cada hogar, Padre Santo. Tú pones en los corazones, Señor, ese anhelo, esa hambre, esa sed de ti, Padre Santo. Los ponemos en tus manos y te agradecemos por todas tus bondades, Señor. Gracias, gracias porque has sido fiel. Gracias, Señor, por todas tus maravillas. Quédate con nosotros, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Así vamos a estar entonando unas alabanzas. Y yo le invito que ahí, desde donde usted está, cante al Señor. Cante al Señor, no importa que usted no pueda venir al templo por todas las circunstancias que estamos viviendo, pero nada ni nadie puede impedirnos el alabarle al Señor, el cantarle a nuestro Dios. Así que vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Vamos a cantar. El Rey de
realmente nos ha transformado. Cuando vivíamos sin Él, sin esperanza, es tan triste vivir sin una esperanza. Pero gracias a Dios porque envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y ahora Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro ayudador. Amén. Por eso es tan necesario tener bien claras nuestras convicciones, en quién creemos, por qué creemos en Él, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén.
esta tarde. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Y leemos versículos 10 y 11. Eclesiastés 3, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Oramos. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Y gracias, Señor, porque nos permites alabarte, nos permites glorificarte, bendecir tu nombre, Señor. Gracias por tus cuidados, gracias por tu protección, Señor. Y ahora, Dios, te pedimos que nos bendigas con tu palabra, que tu palabra sea viva, que tu palabra sea eficaz, que tu palabra, oh Dios, haga la obra para lo cual tú lo estás enviando en esta tarde, Padre. Señor, en tu nombre oramos y en tus manos, oh Dios, nos depositamos. Amén y amén. Una vida de confianza es el título del mensaje de hoy. Una vida de confianza. Y los versículos que acabamos de leer dicen de esta manera: Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no alcanza a comprender, el hombre no alcanza a entender la obra que Dios está haciendo, la obra que Dios está haciendo en su vida, en la vida de su familia, en la vida del mundo entero. Nosotros solamente vemos limitadamente, no vemos con nuestra sabiduría humana, con nuestra sabiduría limitada, vemos con el tiempo humano, con el tiempo limitado del ser humano, y no alcanzamos a ver todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios está armando, todo lo que Dios está cumpliendo su propósito en la vida de cada uno de nosotros de manera particular, de manera individual, pero también en la vida de toda la humanidad. El hombre no alcanza a entender, no alcanza a comprender la obra que Dios está haciendo. Y dice también la palabra de Dios que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Así que muchas veces nosotros no alcanzamos a ver la magnitud de la obra, la magnitud del propósito que Dios está haciendo en nuestra vida. Y en esta mañana les decía yo, el título del mensaje es Confianza en Dios. Una vida de confianza en Dios, aunque no alcancemos a entender, aunque no alcancemos a comprender lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que Dios está haciendo en la vida de toda la humanidad. Dios quiere que nos mantengamos confiados en Él. Dios quiere que nos mantengamos creyéndole a Él. Dios quiere que nos mantengamos obedeciéndole a Él. Dios quiere que nos mantengamos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Y en este día, en este mensaje, quiero hablarles
de algunos elementos que debemos de tomar en cuenta para confiar en Dios. Cosas que están involucradas en la confianza en Dios. ¿Sí? Elementos, cosas que están involucrados a la hora de nosotros estar confiando en Dios. Y lo primero es, el primer elemento es el tiempo. Les vuelvo a repetir, el primer elemento que está involucrado en nuestra confianza en Dios es el tiempo. Pero es el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hizo ya y todo lo que Dios va a hacer, lo hizo hermoso en su tiempo. Efesios capítulo 3, versículo 11 dice de esta manera: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si unimos estos dos versículos, Eclesiastés 3:11 y Efesios 3:11 también, pudiéramos decir: Dios lo ha hecho todo hermoso. ¿En qué? En su tiempo. ¿En el tiempo de quién? En el tiempo de Dios. Pero todo lo que Dios ha hecho hermoso, lo ha hecho conforme al designio de su voluntad, conforme al propósito eterno que Él quiere que se cumpla en la vida del hombre, en la vida del ser humano, en la vida tuya y en la vida mía. Dios lo ha hecho todo hermoso en su tiempo. Y un elemento para nosotros mantenernos confiados en Dios, mantenernos seguros en Dios, es saber que los tiempos son de Dios y no nuestros. ¿Sí? El tiempo en que Dios va a responder una petición que tú le estás pidiendo, que tú le estás clamando, que tú le estás orando, va a ser en el tiempo de ¿quién? De Dios, y no en tu tiempo, porque todo Dios lo ha hecho hermoso. Dios hace todo en su tiempo para corregirnos. Dios lo hace todo a su tiempo para contestar nuestras oraciones. Dios hace todo a su tiempo para juzgar a los malvados. Dios hace todo a su tiempo para cumplir sus profecías y para cumplir sus promesas. Dios lo ha hecho todo hermoso en su tiempo y a su tiempo. Quiero que vayamos al libro de los Hechos para que veamos la vida de Abraham. Hechos capítulo 7. Esteban haciendo una defensa de aquellos que están preguntándole, de aquellos que están cuestionándose acerca de la predicación del Señor Jesucristo. Y Esteban empieza una predicación donde le dice al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a los judíos de ese tiempo, lo que se tenía que hacer y lo que Dios había hecho con ellos como la nación de Israel. Hechos capítulo 7, versículo 5 dice de esta manera: y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Dios le está diciendo, aquí Esteban está hablando acerca de la promesa que Dios le dijo al patriarca Abraham. Antes de que Abraham tuviera hijos, antes de que Abraham tuviera descendencia, Dios le dice a Abraham que vaya y deje su tierra, deje su parentela y que vaya a la tierra que Él le va a mostrar, donde
descendencia. Pero aún antes de que Abraham siquiera tuviera un hijo, Dios le prometió esto a Abraham. Y Abraham le creyó, y Abraham confió, y Abraham obedeció, y Abraham dejó su tierra y su parentela y fue al lugar que Dios le indicó. Y Dios le dijo todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios prometió, lo cumplió al tiempo de Dios. Ahora vayamos al versículo 7. Capítulo 7, versículo 17, dice de esta manera: pero cuando se acercó el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Dios le dio una orden a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios le prometió a Abraham que él poseería la tierra prometida, él y su descendencia, aún antes de que Abraham tuviera descendencia. Abraham vive, Abraham obedece, Abraham confía en Dios, Abraham deja su tierra, deja su parentela y va hacia la tierra prometida. Pero Abraham murió. ¿Estamos? Pero la promesa de Dios era que esa tierra sería de Abraham y de su descendencia. Y dice el versículo 17: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Del versículo 5 al versículo 17 del libro de los Hechos, de lo que está predicando Esteban, transcurren cerca de ¿cuántos años creen? Desde que Dios le da la promesa a Abraham de que deje su tierra, de que deje su parentela y vaya a la tierra que Él le va a mostrar, donde Él va a ser poseedor de esa tierra, Él y su descendencia van a poseer esa tierra. Al versículo 17 dice: ¿y llegado qué? El tiempo, pero el tiempo no de Abraham, el tiempo de Dios, en el tiempo en que Dios iba a cumplir la promesa. El pueblo creció y se multiplicó estando en Egipto. Y para ese tiempo habían pasado ya más de 500 años desde que Dios le dio la promesa a Abraham. Abraham confió, Abraham obedeció, Abraham le creyó a Dios de que Dios iba a cumplir su promesa que le había dicho a él. Pero la promesa se empezó a cumplir. Dice: y llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, hasta después de más de 500 años. A la hora de confiar, hermanos, tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Seguimos en el versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. La historia es
llegado el cumplimiento, el tiempo del cumplimiento de la promesa, el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, se empezó a multiplicar, empezó a crecer, pero vivían como esclavos en Egipto. Y Dios manda a través de sus designios eternos que nazca un hombre llamado Moisés del pueblo hebreo. Y este hombre iba a ser educado, iba a ser guiado, iba a ser cuidado. ¿En dónde? No con el pueblo hebreo, sino en el palacio del faraón. En las mejores escuelas, en las mejores universidades, con los mejores maestros, con los mejores tratos, en la mejor sociedad de Egipto. Creció y fue formado como el hijo de la hija del faraón. Pero Dios puso en el corazón de Moisés un llamado. Moisés sabía que él era un hebreo, que no era egipcio. Moisés sabía que tenía que cumplir con el llamado, con un propósito de Dios. Dios puso en el corazón de Moisés visitar a sus hermanos, ir con su pueblo, ir con sus hermanos. Sin duda Dios puso en el corazón de Moisés el querer liberar a su pueblo, el querer liberar a sus hermanos de la opresión, de la esclavitud de Egipto. Llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿De quién recibió el llamado? De Dios. Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Dios lo había puesto en Moisés. Y Moisés sabía que tenía un propósito. Pero Moisés quiso hacer las cosas no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo de Él. Por eso es importante que cuando nosotros confiemos en Dios, cuando nosotros vayamos a hacer algo que Dios ha puesto en nuestra vida, aprendamos a confiar y aprendamos a esperar. ¿En qué? En el tiempo de Dios. Sin duda Dios había puesto en el corazón de Moisés eso, de liberar a su pueblo, de liberar a sus hermanos, de defender a sus hermanos. Y Moisés fue y dice que ve a un egipcio maltratando a un hebreo. ¿Y qué hace Moisés? Dice, mata al egipcio. Porque recuerda, era el hijo de la hija del faraón. Y se tenía toda la confianza y la autoridad Moisés para defender al hombre, a su hermano hebreo. Y Dios le había dado un llamado. Dios había puesto en él el querer como el hacer su buena voluntad. Pero Moisés hace las cosas a su manera. Él pensaba que sus hermanos iban a entender lo que Dios había puesto en él. Dios lo había puesto. Pero no era el tiempo todavía de Dios. Y Moisés quiere defender a uno de sus hermanos y da muerte al egipcio. Y al siguiente día dice que ve a dos hebreos peleando, riñendo entre ellos. Y él dice que quiere ir y apartarlos para que no peleen. Dice, ¿por qué pelean? Ustedes son hermanos. Son del mismo pueblo, deben de ayudarse. Y uno de ellos le dijo, ¿quién te ha puesto a ti como juez o gobernador de nosotros? ¿Y qué dice? ¿Quieres matarme igual que mataste al egipcio? Moisés creía que sus hermanos entendían lo que él había entendido respecto a su llamado de ser el libertador de Egipto. Pero él quiso hacerlo en su tiempo. Muchas veces nosotros la regamos y bien feo porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestra propia prudencia, con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia inteligencia, en nuestro propio tiempo. Pero cuando no es en el tiempo de Dios. Por eso, a la hora de confiar, tenemos que hacerlo siempre todo y esperar en el tiempo perfecto. ¿Pero de quién? De Dios. Porque Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo.
Dios lo hace todo perfecto en su tiempo, no en mi tiempo, no en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Te va a responder la oración, te va a dar la petición que estás delante de Él teniendo. Te va a sanar, pero en su tiempo. Va a obrar, pero en su tiempo. ¿Sí? Confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Y Moisés quiso hacer las cosas a su manera en su tiempo. Dios puso el llamado en él, pero no esperó el tiempo de Dios. Y cuando él quiso hacerlo, Moisés dice, ¿termina qué? Huyendo al desierto. De ser hijo de la hija del faraón, de ser príncipe de Egipto, Moisés está en el desierto 40 años como ¿qué? Como pastor de ovejas. Y no de ovejas suyas, sino de las ovejas de alguien más. Porque él quiso adelantarse a los tiempos de Dios. Por eso es importante que a la hora de poner nuestra confianza en Dios, tenemos que saber esperar en el tiempo de Dios. ¿Sí estamos, hermanos? Confianza en Dios. Elementos que tienen que tener, que debemos de ver en nuestra confianza en Dios. Y el primer elemento es: el tiempo no es nuestro, sino el tiempo es de Dios. Él hace las cosas, Él cumple sus promesas, Él responde nuestras peticiones, Él responde nuestras oraciones, Él juzga a los malvados, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Porque todo lo hace Él perfecto, pero en su tiempo. La segunda cosa que debemos entender a la hora de confiar en Dios es Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Mateo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les voy a dar ¿qué? Descanso. El segundo elemento que debemos de tomar en cuenta a la hora de confiar en Dios es descansar en Dios. Si tú estás cansado, si tú estás trabajado, si tú estás cargado, si tú estás agobiado, si tú estás angustiado, dice, ven a mí. Ven. Sí. ¿Cuál es tu cansancio? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu tribulación? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu preocupación? Ven a mí con tus cargas, ven a mí con tus angustias, ven a mí con tu necesidad, ven a mí con tu ansiedad, ven a mí con tu estrés. ¿Y qué? Y descansa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El otro elemento que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de confiar en Dios es que tenemos que aprender a descansar en Dios. Cuando Él te dice, ven con tus cargas, ven con tus necesidades, ven con tus preocupaciones, dice, ¿y qué? Y estrésate más, ¿no? Y preocúpate más, no. Vengan a mí y yo los haré descansar. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, nosotros como pueblo de Dios, nosotros como creyentes del Señor Jesucristo, como personas que hemos puesto nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra confianza en Dios, entramos en un momento de ¿qué? De reposo en Dios.
Tenemos que aprender a descansar, tenemos que aprender a reposar, tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios. Si estamos, descansar en las promesas de Dios. Hay una historia de un hombre, cuando se usaban ¿cómo se llamaban esas naves que usaban antes, como los globos que son con el fuego, algunas naves, no me acuerdo cómo se llaman, y que varios estaban deteniendo una de esas naves con varias cuerdas, pero de repente vino una ráfaga de viento y levantó a todos los hombres. ¿Sí? Y muchos hombres de los que estaban deteniendo esa nave aerostática, ¿qué hicieron? Impulsivamente empezaron a soltarse. ¿Sí? Algunos se soltaron cuando había 5 metros de distancia, otros 10 metros, otros 15 metros. No sé si se acuerdan que salió en las noticias también de un militar que estaba izando una bandera y vino una ráfaga de aire, varios militares, y uno se quedó colgado también. Y desde allá se soltó, ¿no? Y se fracturó muchos huesos. Bueno, más o menos igual fue esa vez. Dice, varios hombres, y empezaron a soltarse. Y muchos cayeron y obviamente se lastimaron. Pero hubo un hombre, dice, que no se soltó. 20 metros, 30 metros, 50 metros. Y todos decían, se va a soltar. Y no se soltó. Pasó 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Y la gente decía, ¿cómo le está haciendo? Dice. Y no se ha soltado, no se ha cansado. 40 minutos, 50 minutos, horas, y el hombre seguía arriba. Al final, esa nave cae y el hombre cae juntamente con esa nave y no le pasó nada. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo aguantaste? ¿Eres un superhombre o qué? Y el hombre dijo, no. Yo cuando vi que ya era mucho la distancia y ya no tenía las fuerzas para sostener la cuerda, lo que hice es que agarré cuerda extra y me lo amarré a mi cintura y descansé. Esa es la idea. No que estemos agarrando nosotros la cuerda para tratar de sostenernos, sino que la cuerda nos agarre a nosotros. No trates de agarrar a Dios, de aferrarte a Dios, sino que Dios sea que quien te sostenga. Tenemos que aprender a descansar y a confiar en las promesas de Dios y a confiar y a descansar en aquel que ha hecho esas promesas. Porque todas las promesas del Señor Jesús son sí y amén. Se van a cumplir a su tiempo, en su tiempo, pero tú tienes que aprender a descansar en Él. Por eso nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados, cansados, estresados, angustiados, y yo os haré descansar. Descansa en Dios. Ya hiciste lo que te corresponde hacer. Ya luchaste lo que tienes que luchar. Ya te diste cuenta que no puedes hacer nada. Amárrate esa cuerda, la cuerda de la fe, y suéltate. Y descansa en Dios. Es otro elemento de la confianza en Dios. Amén. Vamos a ver otro elemento más. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículo 14 en adelante. El 13 en adelante dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave,
un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en aceite, arriaron las velas y quedaron a la deriva. El otro elemento que debemos de tomar en cuenta a la hora de confiar en Dios es ceñirnos y afianzarnos en las promesas de Dios. Aquí el escritor de Hechos está hablando acerca de cuando el apóstol Pablo y sus compañeros y los que iban en un barco enfrentaron una tempestad. Y un viento huracanado empezó a soplar, ¿sí? Y ellos no pudieron ir conforme al viento, se soltaron. Pero dice, lo que hicieron ellos para que la nave no se partiera en dos, para que la nave no fuera desbaratada por la tormenta, por las olas del mar, por los vientos recios de la tormenta, es una práctica que se tenía en la antigüedad con los marineros. Es que cuando enfrentaban una tormenta, ¿qué hacían ellos? Agarraban cuerdas y rodeaban la nave, rodeaban el barco, ¿sí? Con esas cuerdas amarraban de un extremo, ceñían la nave y luego se iban al otro extremo y ceñían la nave. ¿Se imaginan? La tempestad con vientos, con olas, chocando en contra de la nave y ellos no poder controlar la nave. Lo que los marineros hacían, la práctica de los marineros antes era eso. Cuando no existía la tecnología que hay ahora, lo que hacían ellos, agarraban sus cuerdas y amarraban y ceñían la nave todo alrededor, en la punta de adelante y en la punta de atrás. La ceñían, la amarraban para tener mayor seguridad, para afianzar su nave. Otro elemento que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de confiar en Dios es afianzarnos en las promesas y en la palabra de Dios. Salmos capítulo 18, versículo 30, dice de esta manera: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es ¿a quién? A todos los que en él esperan. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es acrisolada, y la palabra de Dios es escudo, es protección. ¿A quiénes? A todos los que esperan y a todos los que confían en él. Salmo 56. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando hay temor en mi vida, yo confío en Dios. Yo confío en la palabra de Dios. En Dios he confiado. ¿Qué me puede hacer el hombre? En Dios he confiado. ¿Qué me puede hacer la crisis? En Dios he confiado. ¿Qué me puede hacer la enfermedad? En Dios he confiado. ¿Qué me puede hacer la muerte? En Dios he confiado. Dice, ¿qué me puede hacer el hombre? Pero debes de afianzarte, debes de ceñirte, debes de amarrarte con la palabra de Dios. Salmo 119. Versículos 92 y 93.
Si tu ley no hubiese sido mi delicia, y en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos ¿qué? Me has vivificado. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo hubiera perecido en mi aflicción, en mi angustia, en mi necesidad, en mi adversidad, en mi enfermedad, yo hubiera perecido. Pero tu ley, tu palabra, tus promesas ¿qué? Me han dado vida, me han vivificado, me han dado esperanza, me han dado libertad, me han dado sanidad, me han dado valor para enfrentar esta tormenta, esta crisis. Marcos capítulo 5 dice de esta manera: Jesús está sanando a la gente y viene a Jesús un hombre que tiene una hija enferma. Va y busca a Jesús. Dice: Señor, ve a mi casa porque mi hija está enferma. Mientras Jesús va, él hace una obra de sanidad con una mujer con el flujo de sangre. Bueno, luego esa historia está en Marcos capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Pero en el versículo 34, versículo 35, Marcos 5, 35 en adelante, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? El hombre fue a buscar a Jesús para que Jesús fuera a su casa para sanar a su hija. Pero mientras Jesús va por el camino, sana a alguien más, y luego viene alguien a informarle a este hombre, dice: ya tu hija murió, ya no molestes más al maestro, ya no hay remedio. Pero sigue la historia, dice: ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, no temas, confía solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ya estaban llorando, porque la niña había muerto, porque la hija de ese hombre había muerto. Ya estaban lamentando. Pero Jesús llega a esa casa, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Miren esto. Le dicen al hombre: ya no molestes al maestro, ya no molestes a Dios, ya no molestes a Jesús. Ya tu hija está muerta. Pero Jesús le dice al hombre: no temas, confía, no temas, cree. ¿No te he dicho que si creyeres que verás la gloria de Dios? Y va a la casa de ese hombre, y llega Jesús a la casa de ese hombre, y hay mucho alboroto, hay mucho lamento, hay mucho llanto, hay mucho lloro. Y Jesús le dice: ¿por qué se lamentan? ¿Por qué el alboroto? ¿Por qué lloran? No está muerta, sino que la niña ¿qué? Duerme. ¿Quién lo está diciendo? Jesús, el Dios con nosotros, Emmanuel. Amén. Pero ¿qué hace la gente? En vez de creerle que la gente que estaba llorando, la gente que estaba triste, la gente que se estaba lamentando, en vez de creerle a Jesús, ¿qué hace? ¿Se empezaron a qué? A burlar y a reírse y a quererlo ridiculizar. ¿Qué hace la gente? En vez de creerle a Dios, en vez de confiar en Dios, cuando Dios les dice: no lloren, no teman, no se lamenten, no está muerta, sino que duerme. En vez de creer, en vez de confiar, en vez de esperar en Dios, la gente ¿qué? Se empieza a burlar, se empieza a reír, lo quiere ridiculizar a usted y a mí. Cuando creemos y confiamos
en Dios. Por eso nosotros tenemos que afianzarnos, tenemos que amarrarnos con las promesas y con la palabra de Dios, porque en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, en tiempos de lamento, el mejor amigo que puedes tener tú es la palabra de Dios. Y personas que también amen y crean y confíen en la palabra de Dios. ¿Me están escuchando? En crisis, en tormentas, en necesidades, en lamentos, los mejores amigos que podemos tener es la palabra de Dios y personas que aman y confían y creen también en la palabra de Dios. Jesús le dice a Jairo, no temas. Y va a haber personas a tu alrededor que cuando tú quieres confiar, cuando tú quieres creer en la palabra de Dios, se van a empezar a reír de ti, te van a querer ridiculizar. Van a querer que tu fe mengue, que tu fe decaiga. Pero tú tienes que afianzarte, tú tienes que amarrarte con la palabra de Dios. En los momentos de confiar en Dios. ¿Y qué hace Jesús? Dice, saca a todos de la casa. Saca a todos de la casa. Y entra él y Jairo y su esposa y mete a Pedro, a Jacobo y a Juan. Muchas veces tenemos que sacar a personas de nuestra vida. ¿Me está entendiendo? Porque esas personas, en vez de ayudarnos, de afianzarnos, en vez de ayudarnos a confiar en Dios, en vez de ayudarnos a creerle a Dios, quieren que nuestra fe decaiga y mengue. Quieren ridiculizarnos, quieren burlarse de nosotros, quieren reírse de nosotros. Jesús, ¿qué hizo? Los sacó, porque eran un estorbo para la fe de Jairo. Va a llegar momentos en tu vida, tiempos en tu vida, que tienes que sacar a ciertas personas de tu vida. Y tienes que meter a otras en tu vida, que crean, que confíen, que se afiancen, al igual que tú, en la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué dice? Jesús le dice a la niña, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hermanos, confianza en Dios, los elementos de la confianza en Dios. Los tiempos de Dios, ¿sí? Descansar en las promesas, descansar en lo que Dios ha dicho, descansar en Dios y afianzarte en las promesas y en la palabra de Dios. Y si es necesario, sacar a quienes estén queriendo menguar tu fe, a quienes están queriendo ridiculizar tu fe, a quienes están queriendo hacer que tu fe mengue, a quienes están burlando de ti, y meter a aquellos que confían, que creen y esperan en las promesas de la palabra de Dios también. Son los elementos que debe de tener una vida de confianza en Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra es real, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Bendice tu palabra, bendice a tus hijos y a tus hijas, bendice a tus siervos y a tus siervas, bendice a tu iglesia, bendice a la gente que hoy nos escucha, que hoy escucha tu palabra y que hoy se afianza y que hoy descansa y que hoy, Señor, espera en tu tiempo, Padre, para que tú cumplas tu promesa, para que tú cumplas tu propósito,
para que tú lleves adelante y cumplas tu obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestra familia, en nuestra circunstancia, en la vida de la tierra, en la vida de la humanidad, Señor. Bendice tu palabra. Gracias, oh Dios. Gracias, Cristo. Amén y amén.